Las 8:15 de la mañana, 8:15. Shaya. Esta es la empresa que no recordaba el nombre. La crean al tenor de que el nombre de marca del contrato sobre el campo Auca, que piensan analistas del periódico digital Focus, piensan que fue y es una lotería para Schlumberger y que son migajas lo que quedan para el país, por el apuro de un apuro de los que de a poco estamos ya acostumbrándonos los ecuatorianos a asimilar y a tomar como que fuera una cosa hipernormal el hecho de que el gobierno está en condiciones incluso de cambiar las normas, de crear figuras como la de derecho intangible y concretar un contrato donde exclusivamente sonríen los señores ejecutivos de esta empresa francesa dedicada al área petrolera, con gran incidencia como una multinacional en todo el mundo. Ustedes conocen el nombre de esa empresa brasileña que está en todo. No quisiera pensar que esta multinacional francesa alcance ese disque prestigio. Pero las fotografías que acompañan a esta nota, a esta investigación exclusiva de la empresa Focus, vamos a analizar esta misma mañana con el doctor Luis Calero y el señor economista Jorge Pareja Cucalón. En la parte inicial, distinguidos amigos y distinguidos caballeros que nos escuchan, dicen los autores de esta denuncia: agobiado por las deudas y tentado por una extraña desesperación de pagar los bonos Global 2015, el presidente Rafael Correa movió cielo y tierra con el fin de conseguir $1,000 millones y para ello firmó un decreto que modifica la normativa tributaria e incorpora la creativa figura de derecho intangible. En el contrato del campo Auca, suscrito con Schlumberger, así la multinacional pues se sacó la lotería, dicen los denunciantes. Por $1,000 millones de adelanto, obtendrá ingresos netos de 6.235. Por $1,000 millones, en esta operación, la empresa francesa va a recibir 6.235 millones, mientras el país apenas va a recibir 1.560 millones. 1.560 millones. Focus ha logrado vulnerar las 7 llaves que ellos llaman, que protegían este contrato, y lo pone a consideración de la ciudadanía. Habrán falencias, no serán acertadamente investigadas algunas latitudes del contrato o de todo este proceso, pero ha habido el empeño y el esfuerzo, especialmente en la fecha clave, el día milagroso de los franceses, el 11 de diciembre del año que pasó. Como ha pasado tan rápidamente enero y febrero, estando ya en marzo, pensamos que ayer fue este contrato, por la velocidad de los tiempos. Y el día clave fue
el día milagroso 11 de diciembre del 2015. La ley orgánica, más bien, ese día el presidente Correa reformó el reglamento de la ley orgánica del régimen tributario interno para viabilizar la firma de este contrato del bloque 61 Campo Auca con esta multinacional Schlumberger, encubierta en una empresa que ellos la bautizan con el nombre de Saya o Shaya Ecuador. Pero con esa movida jurídica no solo se habría alterado el reglamento, sino la propia ley. La creativa reforma le permitió al gobierno del presidente Rafael Correa recibir los codiciados 1.000 millones de adelanto, utilizando para ello una novísima figura del glosario petrolero ecuatoriano, la del derecho contractual intangible. Los 1.000 millones solo quedaron registrados en los libros de cuentas de Petroamazonas, pues de ese monto, 650 millones fueron desviados al pago de deuda externa. Resta investigar quiénes fueron los tenedores de esos bonos. Fueron desviados al pago de deuda externa, los famosos bonos Global 2015. Resta investigar, dice la revista, quiénes fueron los tenedores de esos bonos. Así están las cosas inicialmente. Ustedes conocen mucho más, señores invitados, y bueno, ya con esto es más que suficiente para poder apreciar la movida, si podríamos llamar, sin necesidad de que sea una mala palabra la forma como han hecho. Digo la movida porque incluso crean una empresa y lo principal, inventan lo que dan en llamar una figura muy, muy creativa que se llama derecho intangible. Doctor Calero, ¿usted ha oído de una figura que se llame derecho intangible que le consta hayan aplicado en contratos similares, en alguna necesidad institucional o interinstitucional que abonaban esa necesidad y optaron por un derecho intangible? Derecho intangible. ¿Qué querrían significar o con esto cómo querían torcer, digamos, la comprensión normal de lo que habían hecho? Normalmente, ¿qué han hecho? Sería la primera gran pregunta. En términos convencionales, ¿qué hicieron el 11 de diciembre del año pasado, aquisito nomás, en el Palacio Nacional de Gobierno? Se lo ve en esta fotografía al señor presidente sin corbata. Ahí están los ejecutivos internados del mismo color, muy sonrientes, y hay como 3 ministros de Estado que están convalidando esta circunstancia. ¿Qué le ha parecido a usted el empeño de Focus Ecuador? Bien, Gonzalo, gracias por la invitación. Bienvenido. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con Jorge Pareja. A ver, Gonzalo, yo creo que este es parte de un proceso que viene desde hace algunos años, un proceso de desinversión en el sector petrolero, de desinversión estatal en el sector petrolero. Porque ya se dieron... ¿Por qué le dé ese nombre? Perdone, doctor. Voy a explicarle, Gonzalo. Porque, por ejemplo, desde el año 2013 ya se celebraron los contratos similares a estos, similares, con alguna variante que alguna diferencia que vamos a explicar luego. Por ejemplo, para el campo Shushufindi y para el campo Libertador. Campos en los que interviene precisamente la propia empresa Schlumberger, ¿sí? Y algunos consorcios, o con otras empresas que forman consorcios, para celebrar estos denominados contratos de servicios específicos integrados con financiamiento.
una figura creada en el gobierno del coronel Gutiérrez para cuando se suponía el Estado o la empresa pública, la empresa estatal, no tenía recursos para invertir en sus campos, contrataba a las mismas empresas de servicios para que ellas, utilizando un término común, hagan el trabajo al fío. Y se les pagaba con la producción incremental que se obtenía como producto de esos servicios que prestaban la empresa. Ese era el concepto con el que se crearon estos contratos, esta variante de servicios específicos integrados con financiamiento. ¿Sí? ¿Y en qué le ve parecida esta figura que acaban de crear? Más bien yo le voy a dar las diferencias. Entonces, el asunto, digo que desde el 2013 ya viene aplicándose este concepto, ya se firmaron contratos en ese sentido, y más bien digo, es un proceso de desinversión pública en el sector petrolero que viene dándose desde hace años. Esta es, al momento, la culminación. Todavía falta el campo que está a cargo de la empresa Río Napo, Sacha, que se supone están negociando, y creo que sí, algún ministro ya anunció, dijo que próximamente se dará la gran noticia al país de la culminación de este nuevo negocio. ¿Con quiénes se están arreglando? Hay varios. Y ¿Pero entonces usan la misma figura? La misma figura. Y parece que un poco están estancadas algunas negociaciones porque se habrán percatado de algunos temas inconvenientes en este contrato que vamos a decirlo. Entonces digo, sumado a ese proceso de desinversión pública en el sector petrolero, sumada a la necesidad urgente, imperiosa y voluminosa de recursos por la caída del precio del petróleo, sumado los dos, armaron un cóctel demasiado explosivo y que no podía ser manejado por personas inexpertas. La conclusión, este tipo de contratos, que me parece es uno de los más criticables y yo diría inclusive humillantes para los ecuatorianos. En todos los gobiernos, creo yo, existieron tráfico de influencias, existieron pillastres, existieron entreguistas, en todos. Y se han dado contratos. Y creo que este es uno de los contratos más criticables de los que yo he leído en la historia petrolera ecuatoriana. Es audaz, es Vamos malévolo. a ver. Yo digo, mire, posiblemente la desesperación de obtener recursos, les llevó a tomar decisiones incorrectas. Precipitadas total y absolutamente. Y entonces se van configurando, mire, cuando se negociaron con los chinos los primeros contratos, ahí existieron dos contratos, el uno el de crédito o de financiamiento, el de crédito, y el otro un contrato de compraventa de crudo atado a ese contrato. En este caso, ¿qué es lo que hacen? Obtener un préstamo, un crédito de la compañía contratista, a más de contratar sus servicios financiados, es decir, al fío. Entonces, esta figura famosa del derecho contractual intangible surge de darle un nombre y de camuflar al contrato de crédito. De mutuo se llama en el Código Civil nuestro, cuando alguien le presta dinero a otra persona para que le devuelva la misma cantidad más unos intereses en las condiciones pactadas. Ese es el contrato de mutuo. En otra órbita del derecho se llama contrato de crédito, pero en lo básico, en lo fundamental, es un préstamo. Entonces, camuflar ese préstamo y varias cláusulas del contrato así lo develan, y lo develaría más aún el anexo E, que es el que no consta en la versión que ha publicado Focus, y que me parece ese sí está no bajo 7, sino 70 llaves, el anexo E, donde se establece la forma de pago. Pero ya vamos a dar algunos puntitos sobre ese anexo. Algunas pautas sobre ese anexo. Digo, entonces viene este invento, ¿no es cierto?, este artificio de crear la figura del derecho contractual intangible,
que yo le decía ayer vía telefónica, posiblemente surge de este concepto básico de la clasificación. Uno de la clasificación de los bienes es en bienes tangibles e intangibles. Luego eso trasladado a términos contables o términos financieros, vienen los activos tangibles e intangibles. Y entonces, por ejemplo, los derechos de autor, patentes, etcétera, son activos intangibles, pero que tienen una valoración y están registrados en la contabilidad de la empresa. Pero al estar registrados, deben someterse a las reglas contables generales, a los procesos de amortización, etcétera. Entonces, me parece que camuflar este préstamo con esta, entre comillas, aparente venta o cesión del derecho contractual, no es más que eso, y obligó a que inclusive se hiciera una reforma al reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno por parte del presidente de la República. Pero esa es apenas una de las condiciones, creo que habrá impuesto la compañía, la empresa, para la celebración del contrato. Porque yo decía humillante, porque simple y llanamente una buena parte de la institucionalidad del país actúa rápidamente en cuestión de un mes y medio, para facilitar y allanar toda la instrumentación de este contrato. Mire, interviene el presidente de la República reformando el reglamento a la ley de régimen tributario. Se venía. Mire, eso es difícil vincular, mi estimado Gonzalo, porque todos los ingresos públicos van a la cuenta del Tesoro Nacional, la cuenta única. Y de ahí cómo lo distribuyan, cómo lo mandan. O sea, no están los billetes marcados para decir esto está destinado para esto, para esto. Yo por lo menos no me atrevería a decir en qué lo utilizaron, no sé. Pero es un punto que podría discutirse posteriormente. Digo, entonces interviene el presidente de la República con este decreto. Interviene el SRI. El SRI con una consulta que le formulan respecto a si este tal derecho, esta transferencia, venta, cesión de derecho, no sé, es o no es susceptible de pago del IVA. Interviene el SRI. Interviene la Procuraduría del Estado entregando su informe respecto a la cláusula de solución de controversias en el ámbito internacional. ¿Sí? Interviene el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Porque ese ministerio, Gonzalo, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos es el que celebra en el mes de septiembre un memorándum de entendimiento con Express Schlumberger. Entonces interviene este ministerio. Interviene el Ministerio de Finanzas. Interviene la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. Esta junta autoriza al Banco Central la creación, la apertura de una cuenta en el Banco de China, sucursal Panamá, para que se atienda exclusivamente los depósitos y los pagos que tienen que hacerse para el contrato del bloque 61. Autorizó esta junta al Banco Central la apertura de una cuenta en Panamá. Y eso consta en el famoso anexo E, que es el que todavía no tenemos y no disponemos, y ojalá dispusiésemos. Lo cual me hace presumir que se crea un fideicomiso fuera del país. Y dice claramente ahí sí el contrato, que los recursos que genere la exportación, la venta de los hidrocarburos del bloque 61, alimentan esa cuenta. Más las transferencias que hiciere Petroamazonas. Porque presumo, Gonzalo, que la compañía se ha cuidado también de que por si acaso los recursos de la venta de petróleo no fueran suficientes para pagar la tarifa, por un lado se van a acumular, como en el caso de los otros contratos, excepto en un rubro, en este, de los 1.000 millones que son del famoso derecho contractual intangible, que tienen una tabla de amortización aparte y que no están sujetos al mismo tratamiento que el resto de la tarifa. Todo esto nos lleva a Gonzalo a la conclusión de que se han simulado contratos. Se ha simulado un contrato de crédito
con esta especie de inversión o de cesión de un derecho contractual intangible, por un lado. Y se ha simulado también, Gonzalo, un contrato de prestación de servicios para exploración y explotación con uno de servicios específicos integrados con financiamiento. Y la simulación contractual tiene serias consecuencias en los distintos órdenes del derecho. No me alargo más porque entiendo que Jorge también debe intervenir. Dinos, y tenga la bondad de ofrecernos su opinión y su hipótesis, bastante complicada construir aquello. Pero yo lo que quería es entregarle una especie de tabla que también, por lo menos a mí, me han adjuntado en este documento sobre ingreso neto de la contratista y el ingreso neto para el Estado ecuatoriano. En la una se ve el ingreso neto global en el caso de Schlumberger por 6.235 millones de dólares. De los 1.000 que prestan, son más que 6 veces lo que van a recibir. Para el Estado, en esta misma tabla de participación, se ubican 1.558 millones de dólares. Estas son variables y es posible proyectar los ingresos netos tanto de la contratista, aquí está en el gráfico, como también lo que va a llevar el Estado. Esta es una ayuda para comprender lo que dice el doctor Calero, economista. Ellos se prepararon y llevaron un guión de procedimiento financiero muy bien elaborado para cuidarse de todo. Bueno, ya Luis ha explicado la parte legal, que para los que somos totalmente ignorantes de la materia es una buena explicación. A lo que me llama la atención... ¿Solo para los ignorantes? Como yo. Yo no soy abogado, entonces no conozco todos los detalles de lex dura lex, pero la explicación de Luis es bastante clara y con los antecedentes suyos. Pero digo, ¿se han cuidado? A eso iba. Sí. Mire, lo que llama la atención, no desde el punto de vista legal, sino de práctica, ya de praxis petrolera, es primero el gran secreto con que se elaboró todo esto. Normalmente en todos los gobiernos que yo recuerdo desde el año 72, a la fecha, buenos o malos contratos, eso ya es una óptica diferente, han estado sujetos a una licitación, a un concurso, a un llamado, a algo para saber qué condiciones son las mejores entre los oferentes. En este caso, todo el proceso se lleva con gran misterio a puerta cerrada. Esa es la primera cosa que llama la atención, ¿no? Disculpe una pregunta. ¿Debía convocarse a un concurso de...? Mire, todo negocio público, pienso yo, todo negocio público que implique fondos suyos, de Luis, míos, del caballero y de todos los ecuatorianos, así sea la compra de una camioneta, y peor aún la venta de un bien público inalienable como es el petróleo, tiene que hacerse mediante concurso y licitación internacional. Eso es norma en cualquier parte del mundo. Otra cosa, en el tema del IVA, toda compra tiene que pagar IVA. Y esta es una compra con un anticipo, por más tamaño importantísimo que sea, pero se hacen exonerar el pago del IVA. Y demora 8 días Jimena Moroso para decir, sí, no tienen por qué pagar IVA, no pueden pagar impuestos adicionales sobre un monto aproximadamente de 800 millones que corresponde al ingreso por tarifa.
Vea, Gonzalo, si me permite un poquito para orientar a la ciudadanía, porque a veces nos desviamos en un asunto. Mire, este no es un contrato de compra, Gonzalo. Es un contrato de servicios específicos que Petroamazonas lo contrata a una empresa para que preste determinados servicios. El problema del IVA está en este tramo de los 1.000 millones que supuestamente Petroamazonas le cede, le arrienda, le transfiere, yo que sé, el derecho que tiene Petroamazonas para explotar ese campo, para operar ese campo, derecho que le viene dado por origen constitucional, porque la Constitución de la República en el artículo 313 es el que ordena que el Estado asume para sí se reserve el derecho de gestionar los sectores estratégicos. Entonces, este derecho que tiene privativamente Petroamazonas posiblemente le está transfiriendo por estos 1.000 millones de dólares a la empresa Schlumberger, lo cual resulta ser inconstitucional, lo cual resulta ser ilegal, si es que esa es la figura que le están dando. Entonces, el tema del IVA está reducido a este tramo de los 1.000 millones. Si este derecho que está pagando Schlumberger debe o no debe ser sujeto del IVA. del impuesto. No es que hay un contrato de compraventa. Si me Muchísimas gracias. No, correcto, no es una buena aclaración la de Luis. Claro. Para mí el fondo del asunto, aparte del análisis legal muy propio, por supuesto, es el hecho de que el Ecuador está privatizando su industria petrolera. Es decir, después de tanta retórica nacionalista, de tanta retórica de soberanía nacional, etcétera, etcétera, el resultado final es que por 30 monedas de plata estamos vendiendo los recursos naturales, inalienables, inembargables, que la Constitución establece que son propiedad de todos nosotros, del Estado ecuatoriano. Y esto sin concurso, sin licitación, sin llamado a compañías ni a nada. Inventando figuras. Bueno, toda la trama legal que nos ha explicado Luis y lo que está en la revista Focus, es el entramado hecho para poder hacer todo esto. Ahora, en el futuro habrá que tener una visión legal muy clara de que si todo lo que se hizo fue realmente ajustado a derecho o no. Claro. Ese es un problema que vendrá después. Pero la privatización de la industria petrolera es obvia y es clara. Está allí. Es decir, es increíble que 43 años de industria petrolera de exportación, porque somos petroleros desde 1911 con Ancón, pero después de 40 y pico, casi medio siglo de producción petrolera, en que gobiernos de un tipo, de otro tipo, de buenos, malos, regulares, en fin, etcétera, han luchado porque el petróleo sea propiedad del Estado, parte de todos nosotros, y que sea inembargable, inalienable. Gobiernos de derecha, ¿no? Y estoy seguro que otro gobierno, de los que recordemos nosotros, hubiera hecho algo parecido. Este momento estábamos como Mogravejo en el Palacio Quemado de Bolivia, ¿no? Colgando a alguien de un farol. Es decir, hemos llegado a un punto de que ni siquiera el bien más preciado de los ecuatorianos. Y eso es la capacidad de aguante de este país, que ha desmoronado sus instintos de sobrevivencia, sus principios éticos, sus valores y hasta su condición ideológica, ¿no? Mire, siempre hemos sido un país de clase media con una ideología de centro izquierda, para ponerlo así. Mire, en cualquier país del mundo que no sea de derecho anglosajón, de derecho consuetudinario, todo lo que está bajo tierra es propiedad de la nación. De ahí viene la palabra regalías, eran del rey. Entonces se pagaban regalías en base a la propiedad del rey, que era el dueño y señor de todas las tierras. Se ratifica con el derecho visigótico, español, se ratifica con el Código Napoleónico, se ratifica con Andrés Bello, y desde 1830, que somos república, hasta la fecha, se ha sostenido
continuamente y con toda razón de que los bienes bajo tierra son del Estado ecuatoriano y son de todos nosotros, por lo tanto. Y usted que decía que no es abogado, Yo no soy abogado, pero está dando historia del derecho. no, historia, punto. Del derecho. Entonces, hoy día, gracias a la retórica, gracias no sé, al letargo en que vivimos los ecuatorianos de los últimos años, estamos atropellando 500 años de derecho, entregando lo más preciado de nuestros bienes a una compañía excelente, dicho sea de paso, Schlumberger es una excelente compañía, tecnológicamente hablando y profesionalmente hablando. Pero no se trata de eso, también entiendo yo que se está negociando igual cosa también con el campo de Sacha. Así es. ¿No? El problema que tienen ahí, entiendo yo, es de que Venezuela, que es socio, acuérdese usted que nos hicimos socios de Venezuela con un 30%, me parece que es Venezuela. No, Venezuela, 49. 49. 30-70 en Sacha. 30-70 Sacha. Ah, ya. Entiendo que Venezuela fue muy generosa, llevó a las oficinas de Río Napo una fotografía tamaño grande La del, refinería es del- 49-51, ¿no? llevó una fotografía grande del comandante Chávez, servían arepas en el desayuno, pero aparte de eso nada más. Total que ahora que el gobierno está intentando hacer la misma maniobra con el campo Sacha, se encuentran con que Venezuela dice, sí, encantado, yo les cedo mi 30%, pero les cobro 280 millones de dólares por mis derechos de acciones. Entonces están negociando a ver qué hacen con Venezuela para poder tener el control del 100% de las acciones y ahí entrar en discusión con varias compañías que son candidatas a esto. Lo que es increíble, Gonzalo, es que la desesperación por dinero de caja chica, ¿no?, nos lleve a vender el patrimonio nacional, cuando lo lógico sería que el gobierno convoque a un consenso nacional de diferentes factores. Estamos en una crisis muy seria y vamos a una crisis peor. Me parece que es el momento en que un estadista podría convocar a todas las fuerzas del país a pedir ayuda de cómo podemos salir de donde estamos o de donde vamos a estar. Por un lado. Por otro lado, austeridad, por Dios. Seamos austeros, tanto en el gobierno, en la retórica del gobierno, cuanto en las cuentas de manejo de dinero del gobierno. Estamos en una emergencia y los ecuatorianos tenemos que salir todos en defensa de la emergencia. Pero cuando una familia está en un problema grave, no va a vender sus recursos básicos familiares como su casa o la herencia de la abuelita. Entonces estamos vendiendo todo a cambio de dinero para la caja chica. Fíjese usted que hay que pagar a Occidental, casi 1.000 millones. El juicio de Perenco, que está en La Haya, también va a ser un juicio aparentemente en contra del Ecuador, eso van a ser cerca de 1.000 millones de dólares más. En fin, hay que atender un gasto fiscal muy grande que no se quiere rebajar. Entonces, ecuatorianos, yo pido de la manera más humilde que los ecuatorianos nos pongamos juntos a resolver el problema y que el problema no se resuelve vendiendo la herencia de la abuelita o de la tía o la casa propiedad familiar. Esto se resuelve con austeridad fiscal, austeridad retórica y sentido común. ¿No sería extremadamente audaz, doctor Calero, más o menos cuantificar activos de qué valores tendrá que vender el gobierno para aguantar esta parada de interés ideológico, ¿no? De interés ideológico, no encuentro otra justificación. ¿Cuántos activos del Estado tendrá que vender hasta el próximo año 2017 y cuando entregue a su sucesor, que dicen incluso que va a ser del propio partido, el señor Moreno? Ya lo dan por descontado. Entonces digo, hasta que
el señor Moreno llegue a Carondelet, nos va a dejar vendiendo la mitad de la hacienda. Mire, Gonzalo, usted lo dijo, sería audaz de mi parte decir una cifra ni lejanamente cercana a la verdad. Yo realmente no sé. Sí se ve con buenos ojos, puedo decirlo, sí se están dando procesos de reducción del presupuesto, se ha dado un proceso, una adhesión de reducir el estimado del precio del barril del petróleo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo resulta la negociación de Sacha. Pero antes de la negociación de Sacha, Gonzalo, sí sería bueno que quienes están negociando tengan en cuenta esto. Sostengo que se trata de doble simulación contractual, la una de un contrato de crédito por esta compra de derechos y la otra de un contrato de prestación de servicios para exploración y explotación por uno de servicios específicos. Parte del origen de este proceso contractual de AUCA está en el 23 de septiembre de 2015, cuando Schlumberger con el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos celebran un term sheet, un acuerdo de entendimiento, ¿sí? En el que se establece que el objetivo es la planeación, exploración, desarrollo y producción del bloque 61. Entonces solamente una empresa que opera un campo petrolero puede planear, puede explorar, puede desarrollar, solo una empresa operadora. Y eso se ratifica con la cláusula 92.1 del contrato, que reserva las actividades para Petroamazonas que se reducen a evacuación del crudo que produzca la compañía, el contratista, provisión de la energía eléctrica, provisión de combustibles y mantenimiento civil. Digo, por favor, por eso dije que es vergonzante este contrato, porque a nuestra empresa nacional petrolera le han reducido en este contrato a estas actividades. Le han reducido a estos roles. Sí, entonces por eso digo que se trata de una simulación. Y mire, Gonzalo, esto de que estos pretextitos de que se va a hacer optimización, recuperación mejorada, algunos técnicos consultados me han dicho que el tema de la posibilidad de recuperación mejorada no es cierto. Primero, dése cuenta usted que el campo AUCA más otros adicionales como Cononaco y Rumiñaco serían un solo campo, con lo cual las reservas se incrementan sustancialmente, punto 1. Punto 2, estos campos en algunos de sus yacimientos tienen acuíferos activos. Y en un acuífero activo, el agua es el que empuja desde abajo o lateralmente la salida del petróleo, en definitiva, para expresarme en términos muy convencionales, ¿no es cierto? Pretender inyectar agua en un río, en un mar, para que empuje, resulta realmente intrascendente. Entonces, el pretexto de la recuperación mejorada no sería tal. Por otro lado, Gonzalo, este tipo de contratos están violentando derechos de empresas nacionales, porque se está creando una especie de posición dominante en el mercado de servicios petroleros, porque esta empresa, sus servicios los va a proveer ella misma, sus relacionadas, y otras empresas van quedando de lado, y especialmente empresas nacionales, cuando la Constitución y la ley ordena que el Estado se preocupe y dé preferencia a las empresas nacionales. Y eso, en este caso, y Schlumberger ya tiene una participación importante en el campo Shushufindi, en Libertador, en AUCA, y yo no sé en otros campos que habrá que hacer una investigación. Y entonces sí me parece que el señor superintendente de control de poder del mercado debería comenzar a hacer un análisis. Sí, el economista Páez debería comenzar a hacer un análisis, porque esto es una situación dramática para empresas nacionales. Pero a de entregar el informe seguramente... Bueno, pero no hay peor cuestión que la que no se hace, claro. Gonzalo, y por lo menos en mi caso yo exteriorizo esta preocupación, porque me han dicho algunos empresarios pequeños, trabajadores de empresarios profesionales de esta gran preocupación que existe como efecto de este tipo de contratos. Claro. Va a haber una cadena de reclamos. Definitivamente que sí. Y de procesos que aleguen tratativas idénticas. Una pregunta que surge, Gonzalo, de todo esto, que quizás
es la menos dramática, pero que tiene mucho significado. Entiendo que Petroamazonas tiene un personal de alrededor de 6.000 empleados, funcionarios, ¿no? Sí. Si el Estado ecuatoriano va a entregar a Schlumberg, a la compañía González, compañía limitada, lo que fuere, todas las actividades petroleras que tiene, ¿para qué sirven 6.000 funcionarios de Petroamazonas? Y tómese nota, creo yo que hay que decirlo, el Ecuador tiene excelentes técnicos, buenos ingenieros petroleros, buenos geofísicos, buenos geólogos, ¿no? ¿Qué va a hacer toda esta gente? La industria petrolera se manejaba en tiempo pasado, hasta el año 90 y algo, o algo así, con 4.600 personas, incluyendo petroproducción. Hoy día hay como 5.000, me parece, en Petroecuador y 6.000 en Petroamazonas. Tenemos 11.000 personas haciendo lo que antes hacían 4.000 y pico. Y si se entregan todos los campos importantes del país a compañías extranjeras, ¿qué vamos a hacer con todos los técnicos y obreros especializados que tiene Petroamazonas? ¿En qué los vamos a emplear? Exactamente. ¿No? Es decir, la necesidad de caja que se puede entender no justifica el que se destroce la industria petrolera nacional a la que hemos estado poniéndole el hombro desde el año 70, en beneficio de satisfacer un deseo o una necesidad de caja chica. Me parece que esto va en contra de todas las enseñanzas que los ecuatorianos, razonables o no, hemos tenido desde niños. Es algo realmente muy preocupante. Y el defensor número uno de la soberanía y todos estos valores es el señor presidente de la República. Bueno, la soberanía es más que retórica. Yeah. Mire, ¿usted ha escuchado algún día hablar al señor David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña, de la soberanía inglesa? No. ¿Ha escuchado usted discursos explosivos de Angela Merkel respecto a la soberanía del pueblo alemán? No. Yo no recuerdo haber escuchado ningún presidente de Estados Unidos hablar de la soberanía de Estados Unidos, con excepción del populista ahora de, ¿cómo se llama? Del señor Rafael Trump. Pariente de él. ¿No? No me acuerdo si se llama Rafael o cómo se llama el señor. Pero ningún presidente de país grande o de país que tiene conciencia de lo que es, tiene necesidades retóricas de soberanía nacional. Usted termina... Gonzalo, doctor Luis Calero. Si bien los proyectos petroleros son de largo plazo y las proyecciones, los análisis económicos tienen que hacerse en esa medida, no es menos cierto que en esta coyuntura el asunto económico, porque usted se refería en una pregunta hace un momentito a esto. Mire, este rato al Estado le cuesta la producción del campo Auca con este contrato alrededor de $30. Y celebrar un contrato sabiendo que el precio está en el orden de los 20, de entrada partimos perdiendo $10. De entrada, Gonzalo. Y perdón, y peor que eso, el costo declarado por el señor Madrid, que era el gerente de Petroamazonas, era de 17.40. Eso. Que era un costo ya exagerado. Entonces, aritméticamente, no financiera, aritméticamente tampoco tiene sentido. Entonces, en el largo plazo, si es que el precio del crudo llegara a $50 y a nosotros nos va a costar 30, el ingreso para el Estado sería de $20. Por eso yo le decía a Gonzalo este rato dar una apreciación, una cuantificación, no, depende en qué escenario de precios nos ubiquemos, cuántas reservas estén remanentes por explotarse y se incorporen, y en función de eso pueden lanzarse algunas cifras. Muchas gracias por la presencia, distinguidos caballeros, buscando la verdad.